Para hablar de la gastritis, entonces recordemos un poco sobre la anatomía gástrica. El estómago es un órgano ubicado en el epigastro y en el hipocondrio izquierdo. Este se caracteriza por hacer parte pues, del tracto gastrointestinal, es una dilatación de este, y anatómicamente se puede dividir en varias partes. En el fundus, que es la unión con el esfínter, pues en el esfínter esofágico inferior, con el esófago, también el cuerpo y la curvatura menor, la curvatura mayor y la parte del antro. Y el píloro, que ya es la unión pues con el duodeno. Las funciones del estómago, entonces, es toda la secreción gástrica y la digestión por medio, pues, de esta secreción gástrica y por medio de las tres capas musculares que posee, que generan un movimiento que nos ayuda, pues, a digerir bien y triturar, pues, los alimentos. Acá es importante resaltar que la región del antro, que son los últimos 5 centímetros aproximadamente del estómago, es la región que se ve más afectada por la enfermedad, pues por la gastritis y por la enfermedad úlcera péptica. Entonces, recordemos que la histología gástrica depende en esta parte de la anatomía del estómago, ya que tenemos que en el cuerpo hay principalmente células parietales, en el antro hay principalmente células mucosas, y esto es importante por los tipos de gastritis que ahora vamos a ver que se relacionan a las células que se afectan. Entonces tenemos que, bueno, acá tenemos una placa histológica de, de las vellosidades pues gástricas. Tenemos las células mucosas, que son las que producen moco y bicarbonato, que el moco pues es como y el bicarbonato son como los protectores gástricos. Tenemos las células parietales, que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, y tenemos las células principales que producen lipasa gástrica y pepsina. Además, también hay células enterocromafines, que son las que producen histamina. También hay otras células que son las células D, que producen somatostatina, y las células G, que producen gastrina. Entonces, acá para empezar, vamos a hablar sobre unos conceptos que componen la enfermedad inflamatoria gástrica, que son la gastritis y la gastropatía. Y usualmente uno los utiliza como sinónimos, pero vamos a ver pues que son diferentes. Listo, entonces la gastritis eh, es la presencia de un infiltrado inflamatorio de cualquier tipo en el estudio histopatológico acompañado de una lesión de la mucosa. ¿Cómo así? Hay una lesión mucosa que se ve por endoscopia, se le saca la biopsia y a la histología se encuentra un infiltrado inflamatorio asociado a esa lesión, mientras que la gastropatía es el daño estructural de la mucosa gástrica sin inflamación o con una inflamación mínima asociada a este. ¿Por qué es importante hablar de la gastritis? Entonces tenemos que aproximadamente el 40 al 80% de la población general padece gastritis, que la principal causa de esta enfermedad es el Helicobacter pylori, eh, y ahora veremos que Colombia, pues en nuestra epidemiología, aproximadamente el 80 al 90% de las personas pues somos portadores pues del Helicobacter. Y también es muy importante porque alrededor del 10% de los pacientes con gastritis van a desarrollar una úlcera péptica, que esta es como tal una emergencia pues en cirugía general, y al menos un 1% pueden llegar a desarrollar cáncer gástrico. Hay diversos factores de riesgo para la gastritis, como el Helicobacter, como el consumo de algunos fármacos y también como tóxicos como el tabaquismo. Para hablar un poco sobre la fisiopatología de la gastritis, básicamente, eh, las, los agentes lesivos, que, entre los cuales hay agentes infecciosos, hay fármacos, hay estrés, hay trastornos autoinmunes, lo que generan es una lesión en la mucosa gástrica, permitiendo que el ácido, las proteasas y los ácidos biliares que se contienen en el estómago actúen sobre la mucosa, generando un daño en la mucosa, incluso llegando a lesionar la lámina propia, en donde hay lesión vascular y en donde se estimulan tanto las terminaciones nerviosas y activan la descarga de histamina, como la activación de toda la cascada inflamatoria. En cuanto a la presentación clínica,
Entonces tenemos que la gastritis se puede presentar de muchos tipos. Puede haber pacientes que presenten dispepsia, otros que presenten dolor epigástrico, más que todo relacionado pues con las comidas, distensión abdominal también, anorexia, náuseas, vómito e incluso en algunos casos hay pacientes que presentan con hematemesis. Entonces, teniendo todos estos síntomas, las impresiones diagnósticas son múltiples. Hoy, claramente, como estamos hablando de gastritis, pensamos como uno de los diferenciales en gastritis, pero tenemos que tener en cuenta que diagnósticos diferenciales tenemos muchos. Por ejemplo, tenemos que sospechar una enfermedad por úlcera péptica, que sería una de las complicaciones de la gastritis, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, una dispepsia no ulcerosa. También podríamos pensar en un cuadro de dolor abdominal epigástrico, en una pancreatitis aguda o incluso en un linfoma o en un carcinoma gástrico. Entonces, al tener todos estos signos de sospecha y todos los diagnósticos diferenciales, para centrarnos ya en la gastritis, ¿cómo se diagnostica? Como hablamos que es un diagnóstico histológico, tendríamos que hacer una endoscopia. En esta endoscopia vamos a ver múltiples hallazgos que nos van a sugerir que hay lesión. Entre estos está, por ejemplo, el eritema de la mucosa con erosiones, que pueden ser erosiones así pequeñas o incluso erosiones ya más extensas de la mucosa asociados a puntos hemorrágicos. Puede haber ya una pérdida del patrón mucoso, lo que pues que se asocia más a una gastritis atrófica. Y también incluso puede haber un patrón vascular prominente. Sin embargo, la endoscopia claramente tiene una variabilidad interobservador, por lo que esto puede disminuir la sensibilidad, pero termina siendo uno de los métodos diagnósticos que se deben hacer. Lo que sigue sería hacer una biopsia de la mucosa gástrica. Em, los, pues se recomienda que se tomen al menos 5 biopsias de la mucosa gástrica, que se tomen 2 en el cuerpo, uno de la curvatura menor y 2 en el antro. ¿Por qué estas 5 biopsias con esta distribución? Para ver qué tan distribuido, por así decirlo, está la lesión histológica, listo. Y también acá pues siempre se tiene que ver la histología. En esa histología vería el infiltrado inflamatorio, dado el caso, o se vería, por ejemplo, en este caso, que se ven aquí unas bacterias en la luz, que sería, pues, por ejemplo, el Helicobacter pylori. Y si se ve una imagen así similar, se podría hacer a esa biopsia, se le podría hacer un test de urea, que si sale positivo también nos confirmaría, pues, claramente la infección por Helicobacter. Entonces, para la gastritis aguda hay múltiples clasificaciones. Yo aquí pues elegí como dos, que son las dos principales, que es según el tipo de células inflamatorias que se encuentra en la histología, que se divide como gastritis aguda y como gastritis crónica, y según la etiología, que hay múltiples, y hablaremos de algunas ahora. Entonces, tenemos la clasificación por el sistema de Sidney actualizado, que ese sistema se basa en hallazgos endoscópicos, etiológicos y topográficos de la lesión para caracterizar el tipo de gastritis. Entonces, este nos lo divide principalmente en gastritis agudas o crónicas y también según la etiología ya presenta pues como múltiples subclasificaciones. Acá pues algo que vale la pena resaltar es que ahora, como les contaba, uno utiliza indistintivamente los términos de gastritis y de gastropatías, pero para tener en cuenta que las gastropatías químicas, que son las que se presentan principalmente por AINES o por medicamentos, por reflujo biliar o por otras sustancias tóxicas, son gastropatías. Listo, entonces estas generalmente pues no presentan un infiltrado inflamatorio en la placa histológica. Entonces, con la clasificación de la gastritis, empecemos con la clasificación de aguda o crónica. Entonces tenemos las gastritis agudas, que podrían ser las gastritis infecciosas por virus, bacterias o por intoxicación por alimentos, y también la gastropatía, en este caso gastroduodenitis por medicamentos, y en esta el infiltrado que se presentaría sería un infiltrado de neutrófilos. Mientras que en la crónica, que la crónica la dividimos como tipo A, que es la que está en el cuerpo, y la que es de causa autoinmune, tipo B o antral o causada principalmente por el Helicobacter pylori,
o tipo AB, que es la pangastritis, y algunas formas infrecuentes en las que no ahondaremos mucho. Estas se caracterizan por un infiltrado de linfocitos, de macrófagos y de células plasmáticas. Esa es la clasificación entre aguda y crónica. Y ahora entonces tenemos la clasificación según la etiología. Entonces tenemos que gastropatías, hay gastropatías reactivas o químicas, que son las de reflujo gastroesofágico, las del alcohol, la de los AINES o otros agentes medicamentosos o tóxicos, las gastropatías vasculares y las isquémicas. Y como gastritis tenemos la gastritis infecciosa, que es la mayoría, pues es representa más o menos el 70% de las gastritis, y es importante porque estas son las que nos generan cáncer, cuya principal causa es el Helicobacter pylori, y las gastritis autoinmunes, que se caracterizan por ser gastritis aclorhídricas. También hay por enfermedades granulomatosas y otras en las que todavía no se conoce bien la etiología. Entonces, hablando de gastritis aguda, entonces son unas entidades que inducen cambios inflamatorios en la mucosa gástrica, en el que hay un infiltrado de neutrófilos. La gastritis aguda se puede dividir como infecciosa, que sería la infección aguda por Helicobacter, los virus o las bacterias, o la gastritis erosivo-hemorrágica, que es la que genera lesiones mucosas por estrés. Esta se ve mucho en pacientes, por ejemplo, con traumas cráneoencefálicos o pacientes con quemaduras, pues que se encuentran en un estado de estrés metabólico. También está la gastropatía por AINES y la gastropatía por tóxicos. Generalmente la gastritis aguda se ubica en el antro y podemos ver como características eritema, como acá erosiones lineales, también se pueden ver erosiones múltiples que no sean elevadas y también hemorragias intramucosas. Esta gastritis aguda también se puede dividir histológicamente como en tres patrones. El patrón tipo 1 es el patrón en el que hay un edema de la mucosa, en el que habría estrechez del antro y también una apariencia aterciopelada, sin muchas erosiones en la mucosa. El tipo 2 hemorrágico nos habla de que ya hay hemorragia, entonces puede haber puntos de hemorragia, pueden haber erosiones y en esta se pueden ver los pliegues más engrosados. Y en la gastritis aguda tipo 3, o ulcerosa, entonces ya se pueden ver úlceras o erosiones extensas y en algunos casos se puede ver hemorragia. Es importante saber que el tratamiento entonces de esta gastritis aguda sería eliminando la fuente lesiva, dado el caso que sea causada por medicamentos o por tóxicos, o con medicamentos como los IVP, los anti-H2 o el sucralfate. Y ahora hablando de la gastritis crónica, entonces esta ya es la inflamación crónica de la mucosa gástrica, que se caracteriza por tener un infiltrado de linfocitos, de células plasmáticas y de macrófagos. Estas gastritis son muy importantes para tratar porque son las que nos llevan a cáncer, y las características en la endoscopia son múltiples. Puede haber desde erosiones, puede haber hiperemia focal, puede haber ya pérdida del patrón mucoso en la gastritis ya atrófica. La mucosa se puede ver mucho más blanca, puede haber también engrosamiento del antro y puede haber un patrón vascular más prominente. Y esta gastritis crónica, entonces, como ya dijimos, se divide en tipo A, tipo B, AB, que es la pangastritis. Entonces hablaremos de cada una de estas. Entonces, la gastritis crónica tipo A es corporal, es atrófica, entonces si es corporal, entonces se ubica en el cuerpo. Como ya dijimos, en el cuerpo están las células parietales, que son las que nos producen factor intrínseco y ácido clorhídrico. Entonces, por eso se presentaría como una gastritis aclorhídrica y asociada a esta anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque si no se produce factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12 y se presentaría como este tipo de anemia. Esta representa aproximadamente el 20% de las gastritis crónicas y es una gastritis autoinmune. Entonces, lo que se generan son anticuerpos contra estas células parietales, no se produce entonces factor intrínseco y ácido clorhídrico y por eso se presenta como aclorhidria y anemia perniciosa. Entonces acá tenemos las tipo A. Y en el antro tendríamos las gastritis crónicas tipo B, que representa aproximadamente el 70% de las gastritis crónicas. Principalmente se da entonces por infección por Helicobacter pylori, que se da en el antro.
¿Cómo se da en el antro? Y en el antro están las células mucosas, entonces se generaría es un estado de hiperacidez. Y es importante reconocer que el 1 al 3% de estas gastritis crónicas tipo B progresan a gastritis crónica atrófica al año. ¿Por qué es importante? Porque si pasamos de tener un epitelio normal a tener una inflamación que se ve como gastritis, luego pasamos a una atrofia, que sería esta progresión del 1 al 3% al año. Esta atrofia nos genera una metaplasia completa. Esa metaplasia completa, eso habla de que cambia el epitelio del estómago por células columnares y por un epitelio cilíndrico simple, que sería el del intestino con células calciformes. Pasaría a una metaplasia incompleta. Esto generaría una displasia y la displasia es el predecesor de un cáncer. Eh, Todo esto, entonces recordemos, principalmente la causa es por Helicobacter pylori, y todo este diagrama que vemos acá lo describió por primera vez un patólogo colombiano que se llama el doctor Pelayo Correa. Pues les quise traer eso como un dato adicional. Entonces tenemos que como la principal causa de esta gastritis crónica es por Helicobacter, entonces pues hablarles un poco de esta y de su tratamiento. Es un bacilo gram negativo helicoidal. Este afecta más o menos el 50% de la población mundial y por lo menos el 80% de la población colombiana, si no es más, porque a veces pues hay estudios que describen hasta que un 90% de los colombianos pues tenemos Helicobacter, ¿cierto? Sin embargo, no todos desarrollaríamos gastritis o cáncer gástrico. Este es el principal agente etiológico de esta gastritis crónica, de las úlceras pépticas y del cáncer gástrico. Es curioso porque hay unos estudios en los que pues, han estudiado la materia fecal de los neandertales, pues materia fecal que ha estado congelada, y se ha visto que desde ese tiempo en la materia fecal de ellos había Helicobacter. Eso lo que nos quiere decir es que es una bacteria que ha convivido con nosotros durante siglos, ¿cierto? Si no es durante pues toda la historia de la humanidad. Pero hay algunas personas que por diversos motivos pues tienen una mayor predisposición a que esta bacteria pues les genere gastritis o úlceras pépticas. Esa bacteria lo que hace es que básicamente transforma la urea en amoníaco y el amoníaco lesiona la mucosa. Al lesionar la mucosa pues ayuda y favorece pues a que otros agentes lesivos lesionen más la mucosa. También el amoníaco eh, aumenta el pH para que esa bacteria pueda proliferar en el estómago, y esta bacteria se ha asociado a cáncer gástrico. Entonces, sabiendo eso, lo correcto sería erradicarla, ¿cierto? Entonces tenemos que el tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori, qué pena, hay muchos esquemas de tratamiento. El que más se utiliza es la terapia triple. La terapia triple contiene un IVP y dos antibióticos, en este caso es omeprazol, amoxicilina y claritromicina. La claritromicina se da siempre y cuando la resistencia local del Helicobacter a ella sea menor del 15%. Acá hay unos estudios que han mostrado que la resistencia local puede llegar a ser hasta el 84%. Por lo tanto, se puede cambiar por otro medicamento. Entonces, esta es la terapia triple. A esta se le puede añadir el bismuto, que el bismuto básicamente lo que hace es que genera una placa protectora de la mucosa gástrica, y la eficacia de esta terapia es aproximadamente del 62 al 74%. Sin embargo, como les decía, en casos en los que haya alta tasa de resistencia a claritromicina, esta se puede cambiar por otro esquema, que, por ejemplo, el que tiene la levofloxacina, y esta eficacia se ha descrito que llega a ser del 75 hasta el 84%. Siempre tener en cuenta que esta terapia del Helicobacter, la terapia antibiótica, dura 14 días, el IVP dura 2 meses. Entonces, al finalizar los 14 días de esta terapia, se debe verificar la tasa de erradicación, que más o menos es del 90%. Y para verificar esta tasa de erradicación, debemos hacer la prueba de erradicación del Helicobacter
hay 2 pruebas, pues, varias pruebas descritas. La que más se utiliza es el test de urea en aliento a los 14 días, o sea, al terminar la terapia de erradicación del Helicobacter, y la prueba también de antígeno fecal del Helicobacter. Bueno, entonces, como para terminar, como vieron, la gastritis es una entidad altamente prevalente en nuestro medio y principalmente, pues, por esta alta incidencia, pues, de Helicobacter pylori. Tiene múltiples diagnósticos diferenciales, por lo que siempre, pues, debe ser como uno de los diagnósticos diferenciales, sin dejar a un lado los que sugieren una urgencia quirúrgica. Se debe hacer un diagnóstico oportuno para obtener un tratamiento exitoso y se puede lograr con estas terapias que les estaba comentando, por ejemplo, en el caso del Helicobacter y en los casos de otro tipo de gastropatías por AINES y por tóxicos al dejar los AINES o los tóxicos. Y también tener en cuenta que las complicaciones de la gastritis, como les comentaba, la enfermedad por úlcera péptica, representaría una urgencia quirúrgica y pues el cáncer sería pues como lo que evitaríamos, a donde evitaríamos llegar. Eso es lo que les tengo para hoy. No sé si quedan dudas, preguntas. Aquí está la bibliografía y ya quedo muy atenta. Mil gracias. Sara, hiciste una excelente revisión. Hay varias cositas puntuales y es muy importante tener en cuenta lo que mencionaste de los diagnósticos diferenciales, porque el infarto agudo de miocardio no es una emergencia quirúrgica, pero sí es una urgencia vital. Y esta puede tener pues como un síntoma predominante el dolor epigástrico, sobre todo cuando se compromete la cara inferior del corazón. Entonces, muy importante cuando están en los servicios de urgencias, descartar pues una crisis obviamente de enfermedad ácido péptica, pero hacer un electro a todos estos pacientes que lleguen con un dolor epigástrico que sea intenso y que además se acompañe de síntomas vasovagales que son muy comunes tanto en la gastritis aguda como en la enfermedad coronaria. Eso por un lado. Lo otro que te iba a Listo, decir, un doctora. excelente, pues como reconocimiento al doctor Pelayo Correa. De hecho, la cascada que se produce pues como en todo el cáncer que la explicaste súper bien, recibe el nombre de cascada de Pelayo Correa. Y básicamente hay un artículo, creo que es como de 2011, publicado en la Revista Colombiana de Cirugía, en la que el doctor Pelayo describía que para él el cáncer gástrico era una enfermedad infecciosa y hacía mucho énfasis en lo que mencionaste ahorita también de manejar pues los factores de riesgo del Helicobacter pylori para tener como un mejor control en nuestro país. Y por último, acordarse muy bien de los factores de riesgo que puede tener un paciente con gastritis a desarrollar cáncer gástrico y la pertinencia de una endoscopia oportuna. Nosotros pues no tenemos endoscopia de tamizaje como lo hacen en algunos pacientes de Asia, en los que la detección del cáncer gástrico es exagerada, porque digamos que tienen una política pública muy clara en cuanto a cuándo hacer endoscopia de tamizaje, a los protocolos que se tiene, pues como para hacer incluso en población sana estudios de endoscopia y empezar como a capturar esos pacientes con lesiones tempranas o precursoras de cáncer. Lastimosamente nosotros no tenemos eso, entonces paciente que les llegue con signos de alarma, es decir, pérdida de peso, pacientes mayores, pacientes que hayan tenido hematemesis, una anemia que no haya sido estudiada, siempre empezar con la endoscopia como primer estudio y ya de ahí en adelante, pues lo que el paciente les vaya pidiendo. Pero ustedes como médicos de atención primaria obviamente lo pueden hacer, pueden también ordenar el tratamiento básico para la gastritis y saber cuándo remitir a estos pacientes a consulta por cirugía. No sé si alguno de los otros participantes tenga algo para decir, algún comentario, alguna pregunta. Saris, estuvo espectacular la presentación, súper, gracias. Listo, no, con todo el Sí, realmente gusto. estuvo Y gracias, muy doctora, por bueno esas para el aclaraciones súper tiempo tan importantes. corto. Te decía, Sara, es que estuvo demasiado buena la charla para el tiempo tan corto, lo supiste manejar súper bien. Ah, listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, una Eh, feliz noche para todos. ¿O qué más ibas a listo. decir? Bueno, No, no, ya, eso, que si alguien más tenía alguna otra duda o dábamos por concluido. yo creo que no. Hay como un silencio total. Todo estuvo muy claro, muchas gracias. Bueno, que tengan una feliz noche. Listo, gracias.
Hasta Listo, luego. Gracias, doctora, Hasta gracias. luego. Hasta luego, muchas gracias.